Biblias en Hechos capítulo 13. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 13. Versículo 32. Y nosotros, el apóstol Pablo está hablando, junto a los que le acompañan, está predicando a los judíos en una sinagoga. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El apóstol Pablo predicando. Y dice, voy a predicar el Evangelio. Le estoy predicando el Evangelio. Y cuando hace mención del Evangelio, hace mención de las promesas de Dios. Y particularmente de la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? Que su Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir e iba a morir. En este caso todavía no menciona que iba a morir, pero para el judío de la época este texto lo entendían. Él está citando un salmo, y cuando dice el salmista de esta manera, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, el judío de la época entendía que de alguna u otra manera el Hijo iba a ser proclamado. El judío de la época, cuando Pablo le dice, fíjate, les voy a explicar este texto. ¿Se acuerdan que en el Salmo David dice, hablando por el Espíritu de Dios, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Al judío de la época entendía que eso era una proclamación de victoria. Era una proclamación en la cual decía, este es mi hijo. Y Pablo está diciendo, esta proclamación se produce cuando Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Se acuerdan las promesas hechas en el Antiguo Testamento? Bueno, en Jesús fueron cumplidas. En Jesús fueron cumplidas. Eso era el mensaje de Pablo. Todas las esperanzas del pueblo judío, todas las esperanzas de libertad, todas las esperanzas relacionadas con la vida presente y futura, Pablo las resume en esto: la promesa de Dios. ¿En qué? En que su Hijo iba a morir e iba a resucitar. Particularmente ahora se está centrando en la resurrección, y para centrarse en la resurrección está diciendo y está citando el Salmo que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El judío de la época entonces entendía este texto haciendo esta alusión: alguien va a ser proclamado hijo. Y la proclamación del Hijo de Dios, ¿cuál Hijo de Dios? Fue por su resurrección. En la época en que Jesús vino, los judíos estaban bajo el Imperio Romano. Eran básicamente un pueblo subyugado que no tenía, comillas, independencia. Era un pueblo que vivía bajo Roma. Para el judío de la época, el Mesías, su evangelio personal,
ese evangelio que nacía de la comunidad, ese evangelio que fluía entre las masas de la gente. El evangelio de ellos, el popular, era que cuando el Mesías viniera, nos iba a libertar de este yugo romano. Y en lugar del yugo romano, nosotros íbamos a gobernar. Y lo que era Roma íbamos a ser nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ese era el evangelio que resonaba en el corazón libertario de los judíos de la época. Entonces pensemos en un pueblo esclavizado por Roma. El evangelio popular, el evangelio del pueblo era: viene el libertador y nos va a libertar de este yugo. Pero se olvidaban que los verdaderos enemigos del pueblo y de la humanidad entera pasa por algo sencillo, muy sencillo: la mentira, el pecado, la muerte, Satanás. Tú lo puedes ver en situaciones personales difíciles que has podido estar viviendo u otros han vivido. Las situaciones dolorosas que uno vive o que tiene que enfrentar generalmente pasa porque me mintieron. Yo pensé que era de esta manera y confié. Me mintieron. Bueno, los problemas de la vida, el problema de la vida y de la creación entera de la tierra y del hombre pasa porque Eva creyó una mentira. Y en términos relacionales, hermanos, en términos relacionales, a nivel emocional, los grandes problemas que tenemos es por la mentira. Interesante. Ahora, eso me lleva a otro tema. Que la mentira en esencia es falta de lealtad del uno hacia el otro, falta de fidelidad en las relaciones que uno tiene que establecer el uno con el otro. Más que, de hecho, es un hecho, más que un hecho concreto, tiene que ver con que entre nosotros debe haber lealtad. Y cuando esa lealtad no está presente, es que la mentira aparece. O la mentira da a luz esa falta de lealtad entre nosotros. Y entonces, fíjate qué hace Dios. Dios promete algo. ¿Y cómo promete algo? El apóstol entendía que la promesa tenía que ver con el Hijo. Que el Mesías iba a venir, iba a morir e iba a resucitar. Dios ha prometido. Y Dios en Cristo ha cumplido lo que prometió. Y ataca el primer aspecto, la mentira. Porque Dios cumplió, y eso se llama fidelidad. Cristo es la fidelidad de Dios encarnada. Cuando Cristo o Dios el Hijo se hace presente en esta tierra, tenemos la fidelidad de Dios encarnada. Satanás ya no viene a decir Dios miente, aunque continúa diciéndolo, pero ya no hay posibilidad de decir, puede ser cierto, ¿ah? Cuando Satanás dice Dios miente, ataca a la esencia de Dios. La fidelidad de Dios se encarnó.
Y esa fidelidad de Dios encarnada es Cristo. Pero no solo se queda ahí. Mientras vivió en esta tierra, en este cuerpo humano, este cuerpo hecho de carne como en la nuestra, venció al pecado. Básicamente quiere decir que Él no pecó de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Se puede vivir una vida sin pecado? Mientras estemos en esta carne, nosotros no. Pero sin embargo, Cristo nos dice, espérate. Es que era el Hijo de Dios. Sí, pero espérate. La carne de la que estaba hecho su cuerpo era la misma de la nuestra. Qué genial. Venció el pecado. Pero fíjate cómo continúa el apóstol. Tenemos un Dios que promete y un Dios que cumple sus promesas. Esa es la parte fundamental de la vida cristiana. De la vida. Siempre estamos buscando a alguien que prometa y que cumpla sus promesas. Los que se enamoran quieren eso. Los que se casan quieren eso. Los hijos con su padre, los padres con sus hijos quieren eso. Quiero que tú me digas y hagas conforme a lo que dices. No solamente eso. Quiero que lo digas y hagas conforme a eso, sino que también que me ames y que actúes conforme al amor que me tienes. ¿No quieres eso tú de tu esposa, de tu esposo? ¿No quieres eso de tus padres, de tus hijos? Quiero que me amen y actúen conforme al amor que me tienen. Quiero que me hablen y digan y actúen conforme a lo que dijeron. ¿Y quién es aquel que hace aquello en perfección? Dios es el Dios que promete y el Dios que cumple sus promesas. Cuando vienen crisis de la vida, como le ocurrió a nuestra amiga y amada, los que la conocen, y que es casi del Antiguo Testamento, de la época de Elizabeth. No. Es como, imagínense, tuvimos varios años con Katy, Elizabeth y Mabel. Es como si hubiera muerto Frank. Aunque Frank ya se ha salvado de un par de veces. Cuando supimos de la muerte de la hija de Mabel, mi esposa y yo lloramos. Y yo y ella no pudimos dormir en la noche, de pena. Cristian le pasó algo similar. Cristian ama mucho a Mabel, en el buen sentido. Ahora, y lloramos todos los que de alguna manera hemos conocido a Mabel. Hace muchos años que no está con nosotros. Pero lo que sustenta la vida es lo que me dijo mi hermano Domingo por Face hace poco. El dolor no supera la fidelidad de nuestro Dios. Es desde la fidelidad de Dios a sus promesas es que hay esperanza. Fíjate, inclusive desde la fidelidad de uno hacia el otro, del esposo a la esposa, del hijo al padre, del padre al hijo, desde la fidelidad de cualquier relación, es que uno establece o uno empieza a crecer en esperanza. No, si esto va a resultar. ¿Por qué? Porque desde la fidelidad uno crece de esperanza en la relación. Bueno,
si tiene que ver con la vida y con la muerte. Y cuando un ser amado parte, es desde la fidelidad de Dios a sus promesas, es que tenemos esperanza. ¿Qué esperanza? De que así como Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras, esa es nuestra fe. Tenemos la esperanza cierta de que Cristo vendrá de nuevo y traerá a los que amamos. Ok, sigamos, fíjense lo que dice. Versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Aquí algo genial. La palabra hebrea que está citando el apóstol Pablo es Gesed. Cuando dice misericordias, en el hebreo está citando un salmo. Está citando un salmo y está diciendo: os daré las misericordias. Gesed, Gesed. Pero al griego se escribió de la siguiente manera: os daré ocios. Ocios. Se traduce de la siguiente manera. Versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu ocios, en griego, vea corrupción. No sé por qué ocurrió esto, pero a nuestro español la palabra ocios se tradujo de dos maneras: como misericordia o misericordioso, compasivo, y como santo. Pero en el hebreo, y así como en el griego, la idea central es esta. ¿Se acuerdan cuando Juan habla sobre que Cristo era lleno de gracia? Significa que era el portador de la misericordia de Dios. Fíjense el énfasis. Quien murió en la cruz era el misericordioso. No solamente, cuando digo que era el misericordioso, fíjense lo que estoy diciendo. Al que mataron, al que condenaron a morir en la cruz, era el portador de misericordia. Era aquel que tú ibas y llorabas a sus pies por la muerte de un ser amado, o por una enfermedad, o porque estabas afligido y había en él misericordia para que actuara a favor tuyo y en resucitar al muerto, te sanaras de la lepra, tuvieras vista, no sé lo que tuvieras de miseria, pero a aquel crucificaron. Esa es la idea. Al misericordioso. Si el hombre, fíjense la estupidez. Pensemos en las cosas bellas de la vida. Pensemos cuando alguien, y nos conmovemos con esto, ayuda a otro y lo saca adelante y lo levanta, y uno dice: oh, qué mujer más valiente, como lo hizo, lo sacó adelante, lo levantó, cuánto luchó y lo hizo. Pensemos que eso que está en nuestros corazones y que Dios puso de alguna manera en nuestro ser para colaborar, estar al lado con el que está enfermo, el que está sufriendo desinteresadamente y viene
y lo ayude y colabora, pensemos que eso que vino de Dios se encarnó. El misericordioso. Y nosotros lo vemos y no lo reconocemos. Miren, veamos Hechos capítulo 3, 14. Otra vez aparece la palabra ocios en griego y otra vez está citando a un salmo. Y el salmo que está citando aquí, el salmo que está citando en el hebreo, aparece la palabra Hasid, que viene de Gesed. Gesed es misericordia, Hasid es misericordioso. Y Hasid se tradujo al griego como ocios. El problema es que ocios se parece a otra palabra griega, que es agios. Y agios efectivamente es santo. Agios es santo, pero ocios es misericordioso, compasivo. Fíjense, debería ser leído así. Mas vosotros negasteis al misericordioso y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Quién es nuestro Mesías? ¿Quién es el Cristo? Aquel que es el misericordioso. Aquel misericordioso no vio corrupción, sino que fue levantado de entre los muertos. Fíjese algo interesante. Lo voy a explicar de esta manera. Un crimen aberrante, un violador. Lo traen ante el juez. Está el violador, está la violada. El violador, y el juez dice, el violador le dice al juez: Señor juez, muestre misericordia. Y el juez le dice: efectivamente voy a mostrar misericordia. La violada lo queda mirando, no entendiendo nada. Y en aquel país, un crimen de violación se paga con la muerte. El violador efectivamente violó a la mujer mirando al juez, y el juez diciendo: voy a mostrar misericordia en este caso. Usted va condenado a la muerte. ¿Cómo mostró ese juez misericordia? Frente a la violada. Porque el juez salió a favor de la víctima. ¿Me entienden? Salió a favor. Y el juez que actúa en justicia a favor de la víctima, es un juez que muestra misericordia con la víctima. Apocalipsis capítulo 16, por favor. Versículo 5. Y el ángel de las aguas
Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el Hasid. Eso dice el misericordioso. ¿Por qué has juzgado estas cosas? Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, tú ves nuestro sufrimiento. Señor, ¿hasta cuándo? Entonces el Señor viene y es movido por su misericordia a favor del que dice: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y los juicios de Dios se derraman. Y el que ha estado clamando: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Dice: tú eres realmente el misericordioso. Pero aquel que ha sido el opresor no vivencia a Dios como el misericordioso. ¿Por qué? Porque para ese, él no ve, no es capaz de ver al Mesías, a la encarnación de la misericordia de Dios, a la encarnación de la fidelidad de Dios, a aquel que es lleno de gracia, no es capaz de verlo. A la cruz. El Señor Jesucristo dice en Juan: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. Entonces, ¿quién es este que al cual el ángel habla? Señor. Dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras. Juan agrega después: y el que ha de venir. El santo, el misericordioso. El justo y misericordioso. ¿Quién es aquel? El Mesías. El mismo que fue entregado. Acá el ángel le llama: tú eres el justo y el misericordioso, según vimos. El que eras y el que eres. Y Juan después agregas: el que eres y que has de venir. Fíjense, Apocalipsis 15, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, otra vez aparece esta palabra, Hasid, ocios. Solo tú eres misericordioso. Aquí algo bello. El apóstol Pablo, cuando te invita a vivir una vida santa, te dice: consideremos las misericordias de Dios. Tú sabes que en Proverbios, creo que el capítulo 2, verso 21, en Proverbios dice que si quieres asegurarte una vida exitosa, piensa misericordiosamente. Eso dice en el griego, en la Septuaginta. Piensa misericordiosamente. Las misericordias de Dios, ¿dónde las vemos? Las misericordias de Dios se ven cuando la fidelidad de Dios se encarnó. Y esa fidelidad de Dios encarnada, Cristo mismo, fue llevada a la cruz. Y cuando aquel que es el misericordioso y justo fue sepultado, Dios lo proclamó cual hijo de Él. El Cristo, el Mesías.
las misericordias de Dios. Nos hace partícipes de la victoria. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás. Antes estaba acá y había una araña. Yo digo siempre, tengo que estudiar cuál es la araña de pata larga y cuál es la araña de rincón. Porque si mato a la araña de pata larga, la embarro. Pero mi miedo infantil hace esto. Ve una araña. El Diego ve una araña, sale arrancando. Había una araña en la ducha donde se duchaba y no quiso ducharse más en esa ducha porque había una araña. Yo le digo, pero toma un libro. Pero si no leo, dice él, no para matar la araña. ¿Cierto, Dios? Tío, mate la araña, me dice. Bueno, había una araña aquí. Y yo voy en mi miedo infantil, araña. Y pensé, en un momento de la historia, Satanás mismo será quebrantado, despedazado, bajo tus pies, bajo mis pies. Y el que tenía el imperio de la muerte fue vencido por aquel que resucitó. Y su victoria se hizo nuestra victoria. Y cuando pasemos por si es que pasamos, por el momento de la muerte, yo me encontraré con aquel que es la fidelidad de Dios encarnada, con el Mesías, con el Cristo. Al lado o atrás, no sé dónde, encontraré a mi madre. Y por algún lado uno de mis hermanos. Y diré, así que tú eras. Por otro lado me encontraré a Eva. Y a mi cuñado Guillermo. No sé si todavía tendré alguna gana de mandarle alguna cachetada. Pero igual, me encontraré con él. Me encontraré con mis amados. Me encontraré con la hija de Mabel. Me encontraré con las hijas de Domingo. Me encontraré con el papá de Alan. Me encontraré con ellos. ¿Por qué? Porque Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Porque Dios es un Dios que promete. Porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y desde ahí tenemos estas esperanzas. Por la fidelidad de Dios a sus promesas. Amén.